Estamos con María Eva Kutsoviki, pertenece a un movimiento de Observatorio de los Derechos de la Ciudad junto con otro gran compañero. Y María Eva, queríamos tus reflexiones respecto a este meneado tema de la ley de alquileres, reformas y después, ¿cómo lo estás pensando? ¿Cómo te va, María Eva? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio. Mira, la verdad que estamos viviendo esto con una gran preocupación porque la semana pasada, el miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Nacional de Alquileres, la Ley 27.551, una ley que se sancionó en plena pandemia, allá en el 2020, y que estableció un conjunto de nuevos derechos para los hogares inquilinos, algo que no pasaba en nuestro país hacía muchísimas décadas. Todavía esas modificaciones que se aprobaron la semana pasada tienen que pasar por el Senado. Ya hubo una reunión en comisión en el día de ayer. Esa reunión quedó en una especie de stand-by, así que veremos qué pasa. Pero para quedar en firme, esas modificaciones debe aprobarlas el Senado. La realidad es que si eso finalmente ocurre, estaríamos en realidad frente a un importante retroceso en tema constitucional sobre el acceso a la vivienda. La realidad que el acceso a la vivienda está considerado un derecho humano porque no podemos, ¿no? Había una frase muy linda que muchas organizaciones que pelean por el hábitat y el acceso a la vivienda planteaban: uno no puede vivir en las nubes, ¿no? Necesitamos una vivienda en donde vivir, por lo tanto el acceso a la vivienda es un derecho humano, y cuando hablamos de un derecho humano siempre hablamos de la progresividad en términos de derecho. De aprobarse estas modificaciones, estaríamos retrocediendo respecto a importantes derechos conquistados. Y por supuesto, estaríamos afectando a 10 millones de personas que hoy en nuestro país alquilan, que quedarían muchísimas más vulnerables y muchísimas más expuestas al mercado inmobiliario. Un argumento muy falso, que es esta idea que si desregulamos el mercado, entonces el mercado derrama. Y la verdad es que eso no sucede en nuestro país. Y tenemos importantes ejemplos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en donde en estos últimos 10 años se han construido 10 millones de metros cuadrados, el equivalente a 5 puertos maderos. Es como si cada 2 años se construyera un nuevo puerto madero en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, ninguno de esos metros ha derramado para que las familias puedan ser propietarias de la vivienda que habita. Es más, al revés, en estos 10 años se ha profundizado en la ciudad de Buenos Aires el fenómeno de inquilinización, y además se ha profundizado en la ciudad de Buenos Aires, en el distrito más rico de nuestro país, la emergencia habitacional. Una emergencia que, por cierto, en la ciudad de Buenos Aires alcanza a 500.000 de porteñas y porteños. La realidad es que hace 3 años la Corporación Inmobiliaria Financiera ha puesto todos sus recursos políticos y mediáticos para tratar de colonizar el sentido común del conjunto de nuestra ciudadanía y convencernos que el problema de la falta de oferta en alquileres y además el problema del costo de las viviendas en alquiler tiene que ver con la Ley Nacional de Alquileres. La verdad que eso al menos es un análisis completamente reduccionista, porque como venimos planteando, omite que tenemos dolarizado el mercado inmobiliario desde la última dictadura cívico-militar, omite que tenemos una inflación anual de 3 dígitos, omite que tenemos una devaluación permanente de nuestra moneda y por lo tanto de nuestros salarios y de nuestros ingresos, omite que están desreguladas muchas de estas plataformas de alquiler temporario, como son Booking, Airbnb, plataformas que además en determinados centros urbanos, como la ciudad de Buenos Aires, están sin duda atentando en relación a la oferta del mercado de alquileres para viviendas residenciales de uso permanente. En la ciudad de Buenos Aires hay un proceso que se viene consolidando de manera muy silenciosa, que es un proceso que denominamos de turistificación. Es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene, por parte de la Corporación Inmobiliaria Financiera, como proyecto ser una ciudad turística. Y en ese contexto, la desregulación de esas plataformas, sin duda que constituyen una enorme amenaza para las familias inquilinas. Por supuesto que ese análisis también omite que
hace 40 años que no tenemos crédito para poder acceder a la vivienda en propiedad, y por supuesto que también, y esto es muy importante, no contamos con datos oficiales, como para poder entender qué es lo que está sucediendo con ese mercado de alquileres. Quienes construyen los datos oficiales son las propias corporaciones inmobiliarias financieras que hace 3 años hacen lobby para que esta ley sea derogada. Así que la verdad es que estamos en un escenario sumamente complejo, de muchísima vulnerabilidad para el conjunto de las familias inquilinas. Bueno, vos dijiste que nadie vive en las nubes, pero sí se puede gobernar en las nubes, ¿no? Por lo menos, lamentablemente es así. Luis quería comentar algo. Sí, ¿cómo te va, María Eva? No, yo, Buenas, Luis. ¿cómo andás? Pensaba, mientras te escuchaba, la falacia que también, por lo menos instalan desde los gobiernos, desde los diputados, los medios de comunicación, que siempre cuando se discute esto, primero, te ponen que es un debate y es una discusión en igualdad de condiciones entre inquilino y propietario, como si los dos se sentaran a discutir con una bazuca cada uno. Y segundo, el otro argumento es, siempre ponen el ejemplo de el jubilado que tiene una vivienda, que laburó toda la vida para poder tener una casita, entonces ahora para arrimar unos pesitos más de su magra jubilación, cuando en realidad yo no tengo los números, pero imagino que no debe de ser una gran cantidad de gente que tiene una o dos casitas para alquilar, que además se la dan, lamentablemente, a que se la pongan en alquiler a los buitres de las inmobiliarias, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece que ese punto es muy importante aclararlo, porque acá no estamos hablando de los pequeños y medianos propietarios. Acá estamos hablando de grandes corporaciones inmobiliarias financieras que planifican los centros urbanos. Y eso, además, tiene que ver con una matriz productiva, ¿sí? Tiene que ver con un modelo de desarrollo, lamentablemente, muy instalado en nuestro país. Porque la consecuencia del conjunto de las actividades extractivas, la fuga de nuestros bienes a través, ¿sí?, de nuestros puertos que no controlamos, termina entonces blanqueándose en estas construcciones, muchas veces suntuosas y que además no son activos financieros, sino que directamente son estrategias del lavado de actividades ilegales. Entonces, así es como vemos que algo muy parecido a lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, sucede en Rosario, ¿no? Vemos cómo hay una especie de fomento, ¿sí?, de incentivo a la sobreconstrucción ociosa, además suntuosa, viviendas que se construyen, que no están en alquiler, que no están en venta, ¿sí?, que además nadie habita. Esas viviendas que en la Ciudad de Buenos Aires las tenemos identificadas, estamos hablando de entre 150.000 y 200.000 viviendas ociosas que no están en el barrio de Pompeya, no están en Mataderos, no están en Liniers, están en Puerto Madero, en Palermo y en Recoleta. La realidad es que además esa lógica de la sobreconstrucción sin límite, lo que ha generado en muchos de los centros urbanos son importantísimos impactos en términos ambientales y urbanos. La destrucción de la morfología barrial, el aumento acelerado de la temperatura máxima, ¿sí?, a partir de volcar toneladas de cemento en las ciudades. Lo cierto es que necesitamos poder discutir un modelo de ciudad completamente distinto. Acá en la ciudad de Buenos Aires, los representantes del poder inmobiliario financiero están en la legislatura porteña planificando la ciudad, y lo único que legislan son beneficios y excepciones para las grandes desarrolladoras inmobiliarias. No estamos hablando del pequeño desarrollador inmobiliario, así como tampoco estamos hablando de los pequeños y medianos propietarios. Acá estamos hablando de que hay un fenómeno de concentración de la vivienda por parte del sector inmobiliario financiero, que hoy como consecuencia tiene a la ciudad de Buenos Aires en emergencia habitacional, en una emergencia habitacional que alcanza a 1 de cada 6 habitantes en el distrito más rico de nuestro país. A mí me parece que es importante, además, analizar qué es lo que sucede con el mercado de inmuebles a la venta. Hoy tenemos récord de departamentos que están a la venta. Y por supuesto, el poder inmobiliario financiero está comprando esos inmuebles y está concentrando cada vez más esas propiedades. Las nuevas construcciones, esos nuevos desarrollos inmobiliarios,
en realidad están en cabeza de unos pocos propietarios. Por eso es que lo que estamos viendo, y esto está sucediendo desde la última dictadura cívico-militar a la fecha, pero se profundiza mucho en esta última década, es la concentración de la propiedad en muy pocas manos. Y eso es algo sumamente alarmante. A mí me parece que por eso es muy importante poder discutir cuál es ese modelo de ciudad que nos permita desconcentrar, ¿sí?, la propiedad, que nos permita desconcentrar el acceso al suelo urbano, y para eso necesitamos un conjunto de políticas. No vamos a resolver la emergencia habitacional porque modifiquemos 2 artículos de la Ley Nacional de Alquileres. Por cierto, la semana pasada lo que hemos observado es que el conjunto de las familias inquilinas han retrocedido en materias de derechos conquistados, porque la semana pasada lo que se aprobó es que el plazo de la vivienda para alquiler familiar, que habíamos logrado que de 2 años pasara a 3, vuelve a 2 años, y también lo que se modificó la semana pasada es el mecanismo y el plazo del ajuste del alquiler. Teníamos como mecanismo un índice establecido por ley, que además era muy claro, no había discusión al respecto, y ese ajuste era un ajuste que se realizaba una vez al año. Ahora, con estas modificaciones, hay una serie de índices que además pueden combinarse, lo cual la verdad es que complejiza muchísimo el vínculo entre el inquilino y el propietario, y por otro lado este ajuste puede hacerse cada 4 años. Es decir, mucha más vulnerabilidad para las familias. Cada 4 meses. Perdón, cada 4 meses. Sí. No, porque si es cada 4 años, firmo, ¿viste? Totalmente, perdón, cada 4 meses. No, está bien, está bien. Una expresión de deseos, yo se la entiendo. Mira, acá tenemos un integrante de la mesa que vive en la ciudad de Necochea, que a lo mejor todos los insumos que estás dando lo puede ver desde su perspectiva de esa ciudad. ¿Vos cómo lo ves, Polaco, todo esto? ¿Qué tal? María Eva, bienvenida a Periodismo Movimiento. Gracias, Alfredo, por la palabra. Justamente en Necochea hay una situación muy característica, porque si estamos hablando de una ley de alquileres de carácter nacional, no es decir, de capital, digamos, porteña solamente, y en la geografía nacional impacta diferente en todos lados. Hay una característica que primero hay bastantes casas, muchos desocupados, más en temporada suelen ocupar. Y una característica central es que no hay alquileres de carácter permanente, es decir, ni en el marco de la ley de alquileres, sino temporarios. Incluso hace una semana en Nueva York prohibieron, de hecho, que siempre ponen como ejemplo esto, prohibieron el alquiler de carácter temporario. Concretamente preguntarte algo concreto, ¿cómo es el procedimiento? Porque acabo de escuchar que decís que se pasa de 3 a 2 años, se pasa cada 4 meses a actualizar el monto del alquiler, digamos, ¿no? Claramente es sencillo que quien se perjudica somos los inquilinos, quienes alquilamos como podemos, ¿no? Y que los costos de alquiler ya es otra discusión que se van por las nubes, digamos, y los sellos y la renovación de contrato y todas las cosas que implica alquilar. Esto no está sucediendo ahora, sigue vigente la ley de alquiler actual, porque si no parece que está ya resuelto, que pasamos de 3 a 2 años y cada 4 meses se actualiza. No es ley todavía la modificación de esos artículos, entiendo que tiene que pasar por el Senado Nacional. ¿Querés explicarnos esto, por favor? No, exactamente, y eso es muy importante. El miércoles pasado se aprobaron estas 2 modificaciones. Se modificó el plazo de 3 años a 2 y se modificó también el plazo y la modalidad del ajuste. Ahora se va a ajustar con una serie de índices que podrán elegir propietarios e inquilinos, y además ese ajuste va a ser cada 4 meses. Pero esta modificación es una modificación que no está en firme, porque debe ser ratificada en el Senado, y eso todavía no ha sucedido. Así que sigue vigente la ley de alquileres hasta tanto el Senado, ¿sí?, ratifique las modificaciones aprobadas en diputados la semana pasada. Veremos si eso sucede. Bueno, María Eva Kusovikis, realmente, como siempre que hemos hablado, muy súper informada y además muy conceptual todo lo que decís, muy útil. Yo al Senado le tengo menos confianza que a Paul Fernández. Bueno, esto lo saben los hinchas de Boca, pero realmente creo que el Senado, bueno, como cuerpo colegiado, pero bueno, Sí, vamos a esperar. Sí. La verdad es que tenemos que esperar, ojalá que esto no suceda. En muchas ciudades del mundo existen instancias parecidas a lo que sería una paritaria de alquiler, en donde en una mesa se sientan, ¿no?, representantes de propietarios y propietarias, representantes de inquilinos e inquilinas, representantes de el poder inmobiliario, y pueden entonces, en el marco de una paritaria, mejor o peor, acordar un conjunto de reglas.
Nosotros, desde el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, estamos planteando la necesidad en cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires de poder acordar una paritaria urbana, en donde podamos no solamente poder discutir y establecer un conjunto de reglas para las familias inquilinas, sino que también podamos establecer un conjunto de reglas para quienes habitamos la ciudad. Porque lo cierto es que este fenómeno de inquilinización en la Ciudad de Buenos Aires es un fenómeno que sin duda está impactando fuertemente sobre los hogares inquilinos, pero también está impactando fuertemente sobre las familias que habitamos en la Ciudad de Buenos Aires, a partir del encarecimiento de la calidad de vida, a partir del deterioro de la calidad de vida. Yo en particular vivo en San Telmo y vivo aquí hace más de 20 años. Hemos visto cómo ese fenómeno de inquilinización, que tiene que ver con transformar muchas zonas de la ciudad en grandes polos gastronómicos a cielo abierto, y que por supuesto eso genera impactos desde contaminación auditiva, desde acumulación de residuos, y por supuesto aumento de la inseguridad, encarecimiento de la calidad de vida, que lo que hace es ir desplazando a las familias y expulsándolas. La realidad es que en particular, y con esto cierro, en la Ciudad de Buenos Aires, hace muy poquito la Dirección Nacional de Estadística y Censo sacó un informe súper pormenorizado respecto a la situación crítica del mercado de alquileres. En el último año, los departamentos de un ambiente, los monoambientes en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 140%, mientras el índice de precios al consumidor aumentó muchísimo menos. Hace 2 años teníamos 4.800 inmuebles ofrecidos en alquiler familiar. El año pasado 3.000. Hoy hay menos de 1.500. Y de esos 1.500 ofrecidos en alquiler familiar, el 60% están dolarizados. No estoy hablando de las plataformas de Booking y de Airbnb. Estoy hablando de alquileres familiares, dolarizados. La verdad es que hoy es una hazaña encontrar un departamento de 3 ambientes para alquilar una familia en la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, no nos olvidemos que en la Ciudad de Buenos Aires casi la mitad de las porteñas y los porteños forman parte del sector vulnerable, frágil, pobre o indigente. La mitad de los hogares porteños en el distrito más rico de nuestro país viven con ingresos familiares menores a 270.000 pesos y tienen que, con ingresos familiares de 270.000 pesos, el 50% de las porteñas y porteños alquilar viviendas que tienen, en el caso de un 2 ambientes, valores de al menos entre 140.000 y 150.000. Tienen que destinar la mitad del ingreso familiar para alquilar un departamento de 2 ambientes. Y por supuesto, hoy en la Ciudad de Buenos Aires, el 50% de las familias no son propietarias de la vivienda que habita. La emergencia habitacional en la ciudad es sumamente crítica y por eso es que necesitamos discutir por completo el modelo urbano que nos vienen proponiendo hace tantas décadas y que no ha resuelto ninguno de los problemas estructurales ni cotidianos que tenemos las familias porteñas. Bueno, desde ya el modelo urbano es un reflejo del modelo de país y el modelo de todo. Evidentemente va a ser muy difícil esta batalla, pero bueno, gracias a vos y al amigo Valdivieso, al cual le mandamos un gran abrazo, porque realmente trabaja muchísimo y eso nos da, no sé si tranquilidad, pero por lo menos nos da alegría de que en este ámbito tan difícil se pueda seguir peleando. María Eva, un fuerte abrazo, gracias por todo. Y no, gracias a ustedes. No. Gracias. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por hacer visible esto que pasa siempre con tanta claridad. Mil gracias. Te queremos decir que estamos muy contentos de haberte alquilado este espacio un rato. Bueno, un abrazo. Un abrazo enorme.